Sebas, nos acabamos de ver esta película White Zombie de 1932, que es una película pues de otra época, en todo sentido, en los actores que tiene, en la producción, es en blanco y negro. ¿Pensás que de pronto hubiera sido mejor que la película fuera muda? No sé si de pronto hubiera funcionado mejor. ¿Qué opinas? Lo pensé mucho al principio, porque al principio cuando empieza la película es como muda, con una música muy a duras penas se siente como el sonido. Y en ocasiones pensaba, hubiera sido mejor si hubiera seguido muda, en especial que se nota que es mucho esa transición entre las películas mudas y las actuaciones, se nota también que son mucho de esa transición de la muda a las películas de sonido. Entonces me costó un poco apreciar cómo está en descubrimiento. Aunque bueno, tengo que decirlo, pues Bela Lugosi con voz o sin voz, igual de miedo. Sí, no, estoy de acuerdo con vos. Yo creo que también bueno, se nota que la calidad de sonido no es la mejor, entonces creo que hubiera de pronto ganado un poco más en su ambiente general, en toda la atmósfera que transmite la película. Y si hubieran optado por algo mudo con las cartas esas que mostraban pues el caption, las letras, y nos hubieran dejado enfocarnos más en las imágenes. Okay, Johnny, this one's got your number on it. Let's jam. Hola y bienvenidos todos a un nuevo episodio de Cinema Jam, donde dos amigos, Sebastián y yo, Pablo Vélez, estamos hablando cada semana de una nueva película, discutimos un género y compartimos nuestra opinión con todos ustedes. Y como siempre me acompaña desde Austin, Texas, Sebastián, y yo soy Pablo Vélez desde Montreal, Canadá. Sebas, ¿cómo estás? Muy bien por acá, Pablo, pensando en que a veces me da tristeza que perdí todos esos voodoo dolls que teníamos en Colombia. No te conocí nunca un voodoo doll en Colombia, o sea que eso me suena a humo. Nunca he visto un voodoo doll y espero nunca ver uno. No Bueno, mentiras, ahora que lo pienso, la semana pasada en San Antonio vi un voodoo doll en Replays, Believe It or Not, en el museo ese de cosas extrañas. ajá. Ahí había la cabeza encogida y los budos de Haití y toda la vaina. Y yo, uy, ok. Muy apropiado para la película que vamos a hablar hoy, que va a cerrar nuestro ciclo de June of the Dead o el Pero no lo junio no lo de va a los cerrar muertos. porque la próxima semana tenemos una más. Es verdad, tenés toda la razón, me corrijo. Esta película que vamos a hablar hoy es lo que llamamos un mini jam, que digamos es algo que quisimos añadir como una especie como de bonus track a nuestro June of the Dead, porque es verdad, la próxima semana sale la película que estamos esperando con ansias, la de Danny Boyle, 28 Years Later, la película de los zombies más contemporáneos. Y queríamos de pronto prepararnos un poco volviendo al inicio de lo que es el concepto de zombies en la película, en la pantalla grande, que es esta película que se llama White Zombie. White Zombie es una película de 1932, es decir, es una película de otra época muy diferente a la actual. Fue dirigida por alguien llamado Victor Halperin, no sé nada más de este director. Nuestros oyentes podrán de pronto reconocer al actor principal, o digamos la figura principal de la película, que es Bela Lugosi. Es muy famoso principalmente por su papel del Conde Drácula en diferentes películas que hizo, también en esta época pues como grande del cine del terror previo, bueno, digamos cerca del periodo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, y ya luego, bueno, con la llegada de las películas full color y con mejor sonido y demás, personajes como él ya de pronto no eran tan relevantes, pero esta es la época en la cual Bela Lugosi estaba en su prime como actor. También hay actuaciones de otros, bueno, de otras personas. No sabemos realmente, Sebas, no hice una investigación muy grande qué tan relevantes eran como actores, pero son actuaciones que realmente vienen pues de esa época. Son pocos diálogos realmente entre ellos. No hablan mucho. Se nota claramente que es una película que está en este momento de transición del cine mudo al cine con sonido, con voz. Y los diálogos realmente no son tan importantes como son hoy en día. Todo está enfocado en los gestos, en lo que expresa la cara. Hay muchos close-ups en los ojos de las personas, en la forma como reaccionan ante diferentes eventos. Va a ser una película muy interesante de analizar en este mini jam. Voy a leer, Sebas, si te parece, una muy breve sinopsis de IMDb de la película White Zombie. Un joven eh, va donde un doctor brujo para atraer a la mujer que ama y atraerla lejos o hacer que se separe de su prometido.
pero en vez de esto, ella se convierte en su esclavo zombie. Bueno, Sebas, aunque es un mini jam en nuestra discusión hoy, arrancamos como siempre. ¿Qué te pareció la película? White Zombie. Bueno, obviamente considerando que es una película de 1932 y que no es de pronto considerado uno de los clásicos del horror de, pues, por ejemplo, de Universal, pues, que los que normalmente uno recuerda como esas películas de los 30, pues Drácula y eso. Me pareció entretenida, no voy a negar que me sorprendió más de lo que pensaba. La música me pareció que estaba hasta bien, aunque obviamente pues era de la época muy sinfónica. Los zombies me parecieron hasta muy buenos, porque tiene como 6 zombies principales. Y obviamente no voy a negar Bela Lugosi, la película de Bela Lugosi, pues los otros son decoración. Héroe, el doctor, bueno, el doctor tiene medio simpático. Definitivamente es una copia de Drácula. También eso fue lo que sentí, toda la historia, casi, pues no, 80% de la historia es una copia de Drácula. O sea, no hay otra forma de decirlo. Es que es obvio desde el principio hasta el fin, prácticamente. ¿Cómo te pareció a Yo, ti? yo también sentí lo mismo. Y bueno, antes de hablar un poco de la historia de la película, para que los oyentes que tal vez no tengan como una forma de verla fácil, aunque la película está en Tubi, para aquellos que tienen acceso a Tubi. La En realidad historia, está en varias de esas plataformas sí, gratuitas. Yo la vi en Plex con mejor calidad de video, porque en Tubi estaba una copia horrible. Pues yo no sé si te pareció, a mí me pareció prácticamente borrosa toda la película. no estuvo tanto borrosa, el sonido estuvo bastante malo. Me hubiera gustado más que Bueno, hubiera haber podido puesto los subtítulos, pero no estaban disponibles. Era un poco yo la puse en difícil. Plex y en Plex tenía subtítulos, entonces ahí sí Bueno, vale. recomiendo. Plex también tiene el servicio de video gratis, de películas gratis, y ahí lo pude ver con subtítulos y la calidad del sonido estuvo mejor. Por eso aprecié mucho la música y aprecié mucho la cinematografía. No te voy a negar que me sorprendió me gustó la cinematografía, varias cosas. Dale, te interrumpí, continúa. No, vale. Entonces, para poder darle como un poco de contexto a nuestros oyentes, la historia de White Zombie o el zombie blanco, efectivamente, es la historia de gente blanca, caucásica. No sé, pasan por esa experiencia de convertirse en zombies. Tal vez un poco similar a lo que vimos la semana pasada cuando hablamos de The Serpent and the Rainbow, que tenemos nuevamente a una persona y un grupo de personas ajenas al país donde esto es parte de la cultura, que es Haití, nuevamente. En este caso, y de pronto aquí es donde empiezan las similitudes con Drácula, estamos hablando de una pareja joven, aunque en este caso van juntos, no van separados como en la novela de Bram Stoker, que empieza simplemente que se separan, ella se queda, Mina se quedan en Londres y Jonathan va a cerrar un trato con Drácula. En este caso es una pareja joven que, no sé, en esa época decidieron viajar a Haití por placer, digo yo. Yo nunca me quedó claro si se conocieron en el bote o algo así, porque Sí, no tampoco sé, es muy fue claro, fue tampoco es muy claro. curioso, si Matthews, que se llama, si ese vivía ya ahí, no, Madeline es la mujer, entonces no me acuerdo Sí, el nombre. voy a resumirlos, digamos. Aquí hay varias personas. Está en la pareja que él se llamaba Neil y ella Madeline. O se conocieron en el bote, en el crucero desde Nueva York, o ya estaban comprometidos y simplemente conocieron en el yate o en el bote, el crucero, mejor, perdón, a un tercero que se llama Charles Beaumont, que era el dueño de Monsieur Beaumont. que es el dueño de la plantación en Haití, y quien les ofreció hacer la ceremonia de que se casaran en su plantación. Tiene un secreto. Sí, no, y bueno, spoiler alert, ya vamos a empezar, obviamente. La película empieza con ellos llegando, me imagino que del puerto directo a la plantación, en una carroza, conducida pues por un chofer local haitiano. En el camino, en la carretera, ven un funeral y supuestamente están enterrando a alguien en la carretera, lo cual me pareció bastante curioso. Pero en ese mismo momento conocen al personaje más fundamental de la película, que es Bela Lugosi, que me acabo de dar cuenta que se llamaba Murder Legend. Tenía la duda porque al final, cuando el brujo que guía al doctor y sacristán le dice que Murder is there. Sí, yo ¿Así se llama el también, tipo? Yo yo creo que es la también, única parte en la que dicen el nombre.
Exacto, la verdad es que si uno lo busca en IMDb no quedaría muy claro cómo se llamaba algunos de los personajes, pero bueno, efectivamente, Bela Lugosi se llama Murder Legend. Y en esa escena en la cual está con, bueno, y ya a partir de ahí en todas las escenas donde sale él, es claramente el personaje de Drácula. Inclusive el pelo lo tiene igual, o como lo que uno ha visto con Drácula, que es como puntudo aquí adelante encima en la frente, todo peinado hacia atrás, con Y las le, cejas súper espesas, y le ponen cachitos en las cejas de esa parte. efectivamente, Literalmente obviamente se las paran. con mucho maquillaje para hacerlo aún más macabro y lo enfocan mucho en los ojos. O sea, no sé si te diste cuenta en esa escena, que cuando arrancaba la película, cuando iban en la carroza, que aparecieron como unos ojos en la noche, que era la Sí. mirada, obviamente, de Bela Lugosi. ¿Te acuerdas de la película de Coppola, Bram Stoker's Drácula? Que hay varias escenas similares en las cuales hay carrozas o alguien viajando en una carretera, en una carroza en la cual en el cielo se ven los ojos de Drácula. Ujú, sí, Estoy muy seguro que de ahí viene la inspiración que tuvo Coppola. Porque esa escena probablemente. en la película de Coppola de Drácula me encanta. Me parece que es de un gusto extraordinario. Y aquí pasó y tuve que parar y repetirla para asegurarme, hey, sí, no salen unos ojos. Me pareció súper bacano. Y también es la presencia de Bela Lugosi, no sé, tiene algo, pues hablando un poquitico de Coppola, pues también de la Bram Stoker Drácula, que Bela Lugosi, la interpretación de Bela Lugosi de Drácula, pues porque el otro también fue muy famoso antes como Drácula. Bela Lugosi fue famoso en el teatro antes del cine y había otro que fue Drácula en el cine antes que Bela Lugosi. Y que es, bueno, ahorita no importa. Pero la forma en la que Bela Lugosi desciende una escalera, nadie lo logra, es increíble, que incluso en Drácula también lo intentan imitar y aquí en esta película él también tiene ese descenso de esas escaleras de una forma que parece que flotara, no sé cómo lo hace, porque es él, pues, pero parece que flotara, impresionante. Dale. Sí, bueno, sí, tal vez en esta plataforma que dices tú, Sebas, Plex, el sonido es mejor. Lo recomiendo no solamente por el tema pues, del sonido de la banda sonora, pues, de la orquesta, sino también porque los diálogos, sobre todo cuando hablaba Bela Lugosi, que tiene un acento muy fuerte, era extremadamente difícil de entender. Me tocaba subirle un montón al volumen en el televisor para poder como captar un poco la historia, porque aparentemente lo que está sucediendo acá es Charles Beaumont, el dueño de la plantación, se enamoró de esta chica, de Madeleine, y entró en contacto con Legend, el personaje de Bela Lugosi, porque quería ese encantamiento zombie o que le ayudara realmente a atraerla a ella, a él y que se olvidara de su prometido, este Charles. Y Disculpa, básicamente Neil, es Neil. básicamente uno de los planes más pendejos de toda la historia del cine es pues que la va a secuestrar un mes y la va a enamorar un mes, que en ese mes Exacto, es capaz de enamorarla. Pues ese es el plan de exacto. Monsieur Bouillon. Aparentemente lo que le estaba pidiendo a Bela Lugosi era que se llevara al prometido para que él se pudiera quedar con ella y convencerla. Pero Bela le dice que la única forma de hacerlo es transformándola a ella en zombie. No me esperaba eso, pensé que al final el que iba a ser el zombie era el prometido, Neil, pero no, resultó que fue la chica. Y también me recordó mucho, ¿te has visto esa película de Fritz Lang? Metrópolis. María, pues la actriz principal, la que es la... Bueno, hay una versión luego que es la robot, porque utilizan uno de esos primeros grandes efectos del cine fue sobreponer la cara de María sobre el robot para crear a la Evil María, que fue la que hizo pues toda la revolución. En fin, las expresiones de esta chica Madeleine se me parecían mucho a lo que sale en Fritz Lang, porque es como una cara completamente... Cada vez que la enfocaba cuando ya estaba transformada en zombie, era completamente, no sé, sin expresión realmente. Era plano, pero eran unos ojos gigantes con ese estilo que tenían en los 30. Me recordó muchísimo a Fritz Lang y la verdad me gustó mucho. El tema de lo que Y pasaba la en única, la historia, bueno, simplemente como para acabar la historia, Sebas. Después de esto, después de que convierten en zombie, lo que pasa ahí en adelante es todo el intento de rescatarla de las garras de Bela Lugosi, que luego podemos hablar del final. Pero bueno, empecemos a hablar de algunas cosas que sabes que seguro querés añadir. Dale. no, quería comentar que la única forma de identificar quién es un zombie y quién es una persona normal es que no parpadean. Entonces son así con los dos. Pero no, hay detalles de la película que me parecieron muy entretenidos y normalmente están asociados con Bela Lugosi. Por ejemplo, el actor que hace el papel de Charles
Charles Beaumont, porque Bela Lugosi no le dice Monsieur, or this, Monsieur on that. Entonces por eso se me quedó grabado como Monsieur es este, bueno, este personaje, este Ujú. no me parece muy buen, no me parece un buen actor. Particularmente al principio me parece un terrible actor. Se nota mucho que se le costó mucho la transición entre el cine mudo y el cine hablado. Pero en el momento en el que, porque Bela Lugosi obviamente es el villano de la película, lo empieza a traicionar y es una de las cosas esas que conectan con Drácula, de que pues prácticamente lo está convirtiendo en alguien que él pueda manipular y Drácula también tiene sus minions y toda la vaina. Entonces, y en este caso, él le cuenta, por ejemplo, que todos los zombies, bueno, por lo menos los principales zombies, los como creo que son 7, eran personas que eran enemigos de él, y a todos los convirtió en zombies, y ese debió haber sido el primer indicio de ¿De qué? Charles de decir: "No me voy a meter". Entonces, obviamente, lo primero que, bueno, lo segundo que pasa apenas convierten a Madeleine en zombie, es que lo empieza a convertir en zombie a él también. Pero esa transformación me pareció muy buena, me pareció que él intentó hacer como algo distinto, y actuó mucho mejor en esa segunda parte de la película que en la primera parte de la película. Estoy de acuerdo con vos, estoy de acuerdo con vos, Sebas. Y tal vez es en la segunda parte de la película, cuando ya está transformada Madeleine. Por ejemplo, la escena en la cual la sacan de donde está supuestamente enterrada. Me pareció bacana. Me pareció pues como que tenía pues como una atmósfera bastante oscura. Exacto, la que vemos acá en el fondo. Muy, muy interesante. Y lo que vos decís, todos los momentos más interesantes son cuando Bela Lugosi está presente. O, o sea, la película sinceramente fue un intento de de aprovechar que en ese momento Bela Lugosi estaba en el top de su fama, precisamente porque Drácula, acabo de mirar, salió un año antes, en 1931. Entonces, creo que conservaron todo, mismo Sí, vestuario, mismo maquillaje, corte de pelo o peinado, la misma mirada, le dijeron, ahora vamos a utilizar otra historia, pero sí, y hacer lo mismo que vos hiciste con Drácula. esta es una película de United Artists que en esa época se considera el cine independiente de la época. Ahorita estaba mirando la casa productora y claro, United Artists para esa época eran los artistas, eran los que hacían la película, no Universal, pues que es el mega estudio de la época. Entonces se nota mucho la economía. ¿Cómo te pareció la cinematografía? A mí, la verdad, me gustó. Me pareció que Me pareció muy ambiciosa para su época, es decir, se veía lo que quería hacer el director, tenía una visión bastante ambiciosa. Los interiores, por ejemplo, eran así súper majestuosos. Obviamente, él estaba intentando copiar a Drácula con un castillo europeo. y O sea, seguramente fueron reutilizados de otra película, pues, pero exacto, no exacto. importa. Digamos que había que de pronto ponerle un poco de imaginación y decir si es posible un castillo tan grande en Haití, digamos que sí. Pero, por ejemplo, cuando estaban en el campo, la escena esta, la escena con la que empieza, de la carroza y lo que te conté de los ojos, todo me pareció que estaba muy interesante, con un tipo como de visión bastante moderna, que no recuerdo realmente, no he visto tampoco muchas películas de terror de esa época, algunas, pero esa me pareció que iba un poco más allá, que tenía algo muy interesante. Sí, y la semana pasada hablamos mucho de Haití y el origen pues del mito de los zombies y precisamente mencionabas mucho pues de que ese tratamiento tan horrible de los franceses a los esclavos que prácticamente se sentían muertos en vida. También estuve leyendo un poquitico al respecto pues el temor el mayor temor de los haitianos en esa época era que sufrían tanto que se querían suicidar. Pero el mayor temor que era que tenían ese mito del zombie, que era que los volvieran a la vida después de que se suicidaran y realmente nunca tuvieron su descanso eterno. Y en esta película, por lo menos en la primera parte, pues ya la segunda parte, pues sí es solamente lo del castillo, pues pero la primera parte, pues cuando muestran las plantaciones, muestran el molino y explican un poquitico, pues de verdad uno siente como que están haciendo esa crítica a la explotación del trabajador que sí, y Bela Lugosi, pues de Murder, construyó su fortuna precisamente sobre las espaldas de sus enemigos y sobre la espalda de los trabajadores. Entonces,
Muy interesante me pareció esa parte, pues que sí tenía su comentario social ahí, que Sí, uno no lo encuentra tanto en las otras películas de esa época. exacto. O sea, no, yo tenía exactamente el mismo comentario para hacerte, que me sorprendió mucho que tomaran tantos elementos históricos de donde viene el concepto de zombie, que es precisamente eso. Lo que uno lee es que la mayoría de los brujos, de los bokor, estos del vudú haitiano, reviven gente, es más que todo para ponerlos a trabajar en las Ujú. plantaciones, y que es exactamente lo que vemos en la película. Y me sorprende mucho porque, bueno, digamos que esta época, en ese momento, en el tiempo cuando hicieron la película, no era necesariamente una época en la cual tuvieran como mucha apreciación o digamos concepto de lo políticamente correcto. Es decir, no tenían por qué ser tan correctos con algo que era fácilmente explotable. Así como era muy explotable el tema de Europa del Este, Rumania con Drácula, que todos son campesinos en Rumania y todos le tienen miedo a un vampiro, pero es mucho más caricatura. Acá realmente, como fue la primera película sobre zombies, la verdad es que es muy interesante, lo tomaron bastante en serio. Inclusive hay una escena en la cual el cura doctor, el que ayuda al final a Neil a recuperar a Madeleine, él le lee el código penal haitiano y hay un crimen específicamente que es intentar convertir a alguien en zombie, causándoles un estado comatoso. Creo que es la palabra que utiliza. Y eso es verdad, eso está en el Código Penal haitiano, yo leí también eso. Entonces, digamos que se informaron mucho, es realmente una película que intentó como basarse en cosas que eran, digamos, históricas de la cultura y lo trató de una forma que no era para nada, en mi impresión, ni explotativa ni caricaturesca. Sí, la verdad sería interesante de pronto mirar a ver si viene más de Garnet Weston, que es el que escribió la película, o del director Victor Halperin. Pues la verdad no conocemos mucho de ellos, entonces, pero se ve un poquitico, pues como al principio. La segunda parte, pues sí es Es mucho una más típica cliché. película de Hollywood. Es mucho más cliché, exacto, ¿no? El amor lo conquista todo, pues básicamente es el final de la película. Pero al principio sí me pareció que estaba mostrando como esa parte oscura de Haití, eh, el mismo Monsieur, Monsieur, el Charles, pues es también, él tiene también su plantación, él es esclavista, pues. Entonces es obvio, pues, que hay un, eh, hay un mensaje ahí oculto que de pronto pasó desapercibido para la época y, y aprecié mucho eso de la película, pues. ¿Cómo te parece si es una película de terror? No me parece una película realmente de terror. El problema es que es terror de otra época. Entonces no te No, es podría. que, no, es que ni comparada con Drácula. Pues. Yo he visto Drácula de esa época y esa es más de terror que esta, pues, mil veces. Obviamente tiene elementos de romance y eso, pero esta, no. El único es que tiran a una persona a un río viva. Es como, Y se cae uno de los zombies al molino al principio. ah, bueno, sí, se cae uno de los zombies del molino. Sí, entonces tiene su elemento. Carga mucho de los hombros de Bela Lugosi, definitivamente. De esa presencia tenebrosa y bueno, y no te van a negar, pues que es muy efectiva la presencia de Bela Lugosi. Cuando le acercan y los cachitos en las cejas, nunca se me va a olvidar. Creo que hoy voy a soñar con esos cachitos en las cejas. Sebas, como es un mini jam, digamos que entremos ya a la parte en la cual, bueno, esta película que es nuevamente seminal, la primera, la base de todo lo que es el género zombie, y lo cual tiene mucho sentido que esa sea la base zombie, porque de aquí salen todos los elementos que luego vemos en otras películas. Hasta el nombre, ahí mencionan The Land of the Living Dead, ahí lo mencionan The Land of the también como Living Dead, una tienes palabra. toda la razón. Sí, señor. Sí, Sí, señor. no, Sí, hay señor. muchas cosas muy bacanas que uno dice, oh, esto me recuerda a tal, esto me recuerda a tal, sí. Sebas, ¿la recomiendas? Como un estudio, sí, y obviamente con opiniones encontradas, pues. Es una película corta de 50 minutos, pues, entonces verse una película de estas, pues, no es tan difícil. Hasta la vería con mis hijos, pues, como para que vean lo que era el horror original, pues. O sea Pero que te la volverías a ver. Esa es la otra yo creo que pregunta. me la volvería a ver, pues, como una curiosidad, me pareció interesante y no me costó nada, entonces no hay problema también. Esto es, sí, me la vería como para estudiarla otra vez, pues, básicamente. No, pues, como entretenimiento, decía, claro, pues, la cosa. Y la recomendaría, no, ya dijimos todo, ¿sí? Si nos gustó, la recomendaría, sí, con notas y me la volvería a ver pues como para estudiar otra vez de pronto, sí. Me da curiosidad por qué White Zombie sacó el nombre de esa película, o Rob Zombie, por qué sacó el nombre de la banda de esta película.
porque no hay así como un elemento así como oscuro que uno diga asocie con la banda con la banda de White Zombie, pero interesante. Bueno, Debe ser por el concepto de zombie, por la terminología de todo lo- zombie. Tal vez viene de ahí, no sé. sí, bueno, él siempre ha sido fanático de las películas de terror. ¿Sabes que en estos días me estaba viendo Eli Roth's History of Horror Movies y no la mencionan? De pronto no es dentro de los capítulos que voy a ver al final lo mencionan, pero ya me vi el de zombies y nunca mencionaban esto. Y yo, ve, Eli, me decepcionaste. Interesante, interesante. Sí, está ahí. La compré hace tiempo, entonces me la estoy viendo como por pedacitos. Y cada episodio tiene como un género, un subgénero dentro del horror. Ya vi el de Torture Porn, que obviamente Eli Roth es uno de los famosos en ese género. Pero en el de zombies, que creo que fueron los dos primeros capítulos, no mencionaron a White Zombie. Y yo, qué decepción. Bueno, no, Por mi lado, Sebas, también yo la recomiendo, digamos, con el mismo disclaimer tuyo, que es más como una recomendación para un estudio de lo que es el cine en su origen. Creo que no me la veré en un tiempo. Alguna vez, en algún futuro, cuando no sé, tenga tiempo libre, puede que la vuelva a ver, pero no tengo mucho afán de verla. La quería ver, la tenía en mi lista desde hacía mucho tiempo, ya la vi, está bien chequeada, pero sí, me parece que era un ejercicio importante, cultura general, como educación. y yo probablemente vería más escenas. Tengo que ser honesto, que me la vea de principio a fin, probablemente no. Creo que volvería a ver la escena esa del molino, volvería a ver algunas de las escenas de esta escena de cuando le están sacando de la El ataúd. sepultura. Ujú. Me pareció interesante. La escena entre Bela Lugosi y el Charles. Algunas de las escenas me parecieron interesantes. De pronto algunas cosas, pero no, probablemente no me la vería de principio a fin. Bueno, este ha sido nuestro mini jam. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Queremos pedirles, por favor, suscríbanse y compartan el podcast. Eso nos ayudará a traer nuevos oyentes. Nos pueden ver en YouTube, en Instagram y en Facebook, donde nos pueden buscar como Cinema Jam Pod. Y también nos pueden escribir a cinemajampodcast@gmail, donde pueden también sugerirnos. Estamos buscando nuevos géneros para tener en el futuro y si tienen de pronto algunas sugerencias de películas en esos mismos géneros, se los agradecemos. Pablo, ¿tienes alguna otra cosita para recomendar? ¿Algo cortico? Sí, y me acabaste de cambiar la idea de lo que iba a recomendar. Iba a hablar de algo, pero mencionaste el documental de Eli Roth de la historia del cine de terror. Hace no mucho me vi uno que se llama Woodlands, Dark and Days Bewitched, A History of Folk Horror. Es un documental como de casi 4 horas, que está en varias partes, sobre la historia del folk horror, como el terror folclórico. Creo que mencionan esta película ahí, White Zombie, creo. Pero está como muy enfocada en Inglaterra, en Estados Unidos y algo de Europa. Aunque también tiene un capítulo pues pues como de folk horror de otras partes del mundo. Es muy interesante porque te empieza a hablar como de películas, cómo las diferentes películas influenciaron otras. Creo que lo que estoy mirando acá, está en Prime. Creo que está en Shutter. Creo que está en Shutter, pero podría estar de pronto en Prime. Y muy recomendada. Woodlands, Dark and Day Bewitched. Como los bosques oscuros y los días encantados. A History of Folk Horror. Excelente, excelente. Yo tengo una sugerencia, un libro eh, que tiene que ver con ese tema, que yo Ajá. lo leí hace mucho tiempo, se llama World War Z. World War Z, la guerra mundial del Zombies. Z, pues de los zombies. Escrito por Max Brooks, el hijo de un reconocido Mel Brooks. eh, Mel Brooks, del muy famoso Mel Brooks. Y curiosamente, Max Brooks se ha vuelto un escritor que casi todas las películas están asociadas con, perdón, películas, casi todos los libros están asociados con zombies. Entonces, es interesante, tiene varios libros, ahorita está enviando un poquitico la bibliografía, pero yo hace mucho tiempo me leí este libro que tiene una película pues, con Brad Pitt, pues famosa, pero Ujú. el libro es mucho mejor, sí tengo que decirlo. Pues. La película no es La película es buena. mala, es decente, No, la película es buena, no es mala para nada. tiene partes buenas y partes malas. Esa película, no sé si supiste, pues que la reescribieron varias veces, se volvieron a filmar varias escenas después de que la habían filmado del todo. Entonces tuvo sus problemas en producción. Ujú. Entonces, muchas de las mejores escenas que probablemente estás pensando en la de laboratorio como una de las mejores escenas de zombies, fue una de esas que refilmaron. Entonces, bueno, la película me pareció, a mí tampoco me pareció mala, pues, pero no voy a decir pues que es la mejor película de zombies si no lo hubiéramos incluido aquí, pues hay muchos mejores. Pero el libro me parece mucho mejor. Pues, me pareció el libro mucho mejor que la película. Pues. Y el libro es un estilo mucho más distinto. Pues, más un
un recuento de lo que pasó en los zombies y cómo lo lograron liberar y toda la vaina. Entonces, básicamente es como si el protagonista, pues Brad Pitt, el libro que escribió después de la película, básicamente es como el cuento, pues. Muy Entonces, me interesante. gusta mucho, me gusta mucho. Vamos, Bueno, muchísimas gracias a todos. Sigan viendo películas y hasta la próxima. hasta la próxima. Muchas gracias.